estudiado a través de series completas donde hemos aprendido incluso las características de cada don espiritual. Bueno, por ser una serie de fundamentos, no podemos dejar de hablar de esto. Sin embargo, hoy vamos a aprender un poquito más acerca de qué es el don espiritual, por qué la iglesia está dotada de dones espirituales, para qué está dotada. Así que, de entrada le pregunto, ¿sabía usted que si usted es hijo de Dios o hija de Dios, ¿sí todos son hijos de Dios? ¿Tienen un don espiritual cuando menos? ¿Sí sabían eso? Ok. ¿Y sabían que ese don espiritual es para ponerlo al servicio de la iglesia? ¿Y entonces qué sucede con aquellos que lo esconden como el talento ahí en la tierra? No estoy haciendo ninguna recriminación, estoy preguntando, ¿verdad? Vamos al libro de los Efesios, vamos a comenzar esta enseñanza. Efesios 4, en el versículo 7. El apóstol Pablo, leo la versión Reina Valera actualizada, usted sígame en la versión que tenga. Esta es una manera de traducción un poquito más sencilla, por eso la he estado usando. Y dice de esta manera, Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros, cuando habla de nosotros, ¿de quién está hablando? De la iglesia. Se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo la cautividad, también dice los cautivos, y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, quiere decir, sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. Bueno, este versículo nos habla de la exaltación del Señor, del momento en que Él abre la gloria, riega su reino. Y bueno, aquí en este pasaje hay dos pensamientos teológicos válidos. El primero es que Pablo está haciendo alusión al Salmo 68, donde está hablando precisamente de la cautividad en el sentido del pecado. El Señor toma de nosotros que estábamos cautivos en el pecado, nos rescata. Para eso tuvo que descender, tuvo que morir, tuvo que ser sepultado, pero fue resucitado. Otra versión, no vamos a ser dogmáticos, o sea, solamente estamos aprendiendo, habla de que el Señor descendió al lugar donde estaban cautivas todas esas almas que pues no podían entrar en la gloria hasta que Dios no fuese glorificado. Entonces, en ese lugar que no se sabe, algunos dicen que es el seno de Abraham, el paraíso, un espacio, no sé. Bueno, el Señor llega y toma la cautividad para llevársela a los cielos, ¿verdad? Bueno, son dos líneas teológicas que pues ahora sí que podemos considerar. Pero lo que nos debe de llevar hoy a enfatizar es que dice que llevando la cautividad, o sea, venciendo todo esto, el Señor lo que hizo antes de entrar a la gloria, ¿qué fue? Dar dones a los hombres. ¿Qué son los dones del Espíritu? Entonces, son un regalo de Dios y fundamento de la riqueza de la iglesia. Vea cómo lo estoy expresando. ¿Por qué la riqueza de la iglesia? Porque es el fruto de la obra de redención de Cristo, de su resurrección por el poder del Espíritu Santo. Los dones espirituales son capacidades o facultades únicas, extraordinarias y sobrenaturales impartidos por el Espíritu Santo de manera soberana a cada creyente y se van a manifestar o se manifiestan a través del servicio, vamos a decir, del ministerio. ¿Cuál es el propósito? Edificar a la iglesia. La palabra don del vocablo carisma se deriva de caris o charis, significa precisamente gracia. Entonces, así como la salvación fue por gracia, usted lo sabe, también los dones espirituales proceden
de Jesucristo glorificado y es por gracia. Dones que con la llegada o la manifestación del Espíritu Santo, aquel día en el Pentecostés, fueron concedidos a la iglesia como esa provisión espiritual para ayudarla a cumplir con la misión. ¿Cuál misión? Pues la que el Señor delegó a su iglesia a través de los discípulos, de los apóstoles. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio. Estaban haciendo la iglesia cristiana y de ahí edificar a los santos. En el Antiguo Testamento, Dios a través de profetas llenos temporalmente del Espíritu Santo, expresaban su voluntad, expresaban sus juicios, sus demandas, como también sus promesas. Un ejemplo, Miqueas 3:7. Miqueas dice en el versículo 7, esos profetas quedarán avergonzados. Está hablando de los falsos profetas, los que no tenían evidentemente pues el respaldo de Dios. Dice, esos adivinos quedarán confundidos, se quedarán con la boca cerrada, porque no tendrán respuesta de Dios. En cambio, yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza para denunciar la rebelión de Jacob y el pecado de Israel. Así era como el Señor actuaba en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora bajo la gracia, la presencia del Espíritu Santo es permanente. ¿En dónde cree que es permanente? En la vida de la iglesia, en cada uno de nosotros. Y esto tiene que ser invaluable, mis hermanos, porque es la provisión directa de Dios para que vivamos la vida cristiana. En Juan 14:16 el Señor dijo, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. ¿A quién se refería? Al Espíritu Santo, para que esté con ustedes, dice, para siempre. ¡Qué bendición, mi hermano! El Espíritu Santo va a estar con nosotros, ¿cuándo? Siempre. Está actuando en nosotros, está procurando en nosotros la santidad, está haciendo su obra. Y por tanto, con el nuevo nacimiento, su presencia se empieza a hacer evidente en la vida de cada creyente y ahora es el que lo sustenta. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo es el que lo sustenta, lo guía, que está desarrollando el carácter de Cristo en usted? ¿Sí sabía usted eso? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El problema es cuando no entendemos este proceso, mis hermanos, porque el Espíritu Santo es el que sigue confrontando. El hecho de ser salvos no significa que ya estamos del otro lado, mi hermano. Sí, por gracia somos salvos. Usted va a estar con el Señor por toda la eternidad, sí, pero aquí, mi hermano, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir siendo santificados. Por eso el Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, santificando la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la adoración al Padre, es el que nos lleva a la exaltación a Jesucristo, nos pone en nosotros ese querer y hacer de extender el Evangelio y evidentemente pues nos lleva también a edificar a nuestra iglesia, edificar a nuestros hermanos. Juan 14:25, acompáñeme a esa escritura. Dice el apóstol Juan, Jesús dijo, estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Recordarnos. Simplemente recordarnos lo que el Señor hizo, el propósito por el que vino a este mundo, el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Por tanto, los dones espirituales debemos considerarlos como un equipamiento, recursos que Jesús dejó a su iglesia para su edificación, para su sano crecimiento y para evidencia al mundo. O sea, ese es el cuidado que Dios tiene para con su iglesia, mis hermanos. O sea, no solamente nos trajo a su luz admirable, sino que se preocupa y se ocupa de que caminemos rectamente. Ahora, eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo.
Pero ¿de quién es el obedecer? ¿De quién es el ser sensible a esa dirección? Pues de cada uno. Porque los dones espirituales son, voy a hacer una metáfora, algo así como la sangre que corre por el cuerpo. ¿Y qué le permite la sangre al cuerpo humano? Pues recibir oxígeno por todo su cuerpo, lo limpia, lo sana, le da fuerzas. Bueno, igualmente el poder del Espíritu Santo le da la fortaleza, el crecimiento que lleva a la iglesia a la madurez, a la unidad de la fe, como una característica fundamental de quienes formamos el cuerpo de Cristo. Mire, tenemos que hacer mucho énfasis, y lo voy a hacer en esta enseñanza, el sentido que para Jesús es la unidad como iglesia. En Juan 17:20, el Señor, orando por sus discípulos y por nosotros también, dice las siguientes palabras que nos tienen que llenar de gozo, mi hermano. Dice, pero no ruego solamente por esto, se está hablando con los presentes en ese momento, sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿A quién se refería? A nosotros. Para que todos sean uno. ¿Se fija cuál es el principal objetivo? Que seamos ¿qué? Uno. Antes de otra cosa, antes de hacer algo, antes de hacer cualquier cosa que se nos ocurra, primero tenemos que tener la convicción que como iglesia tenemos que ser ¿qué? Uno. Y dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Qué manera de comparar la unidad que tenemos que tener entre hermanos. ¿Cómo cree que están unidos el Padre y el Hijo? ¿Cómo cree? De manera íntima, completa, plena. Bueno, dice, como tú, Padre, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno, y ahora dice, en nosotros. O sea, primero tenemos que ser uno entre nosotros y para ahí ser uno con ellos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, una característica de evidencia al mundo para que crean que Jesús vino es la unidad, que nos vea como un ¿qué? Como un cuerpo. De manera que cuando la iglesia tiene estas convicciones y hace la voluntad de Dios, obedece sus mandamientos, bueno, los dones al manifestarse van a permitir que tenga un crecimiento sano, santo, que va a ser provechoso para cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios. El apóstol dijo en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros os fue dada la gracia conforme a la medida de ¿qué? Del don de Cristo. Lo hizo el Señor. Jesús, como Señor y cabeza de la iglesia, dio a cada creyente dones espirituales, capacidades extraordinarias, de acuerdo al servicio o ministerio que desarrollará dentro del cuerpo de Cristo. Por tanto, mis hermanos, este trabajo, estas operaciones espirituales tienen que ser siempre de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios y bajo un orden. ¿El orden de quién? De Dios. Mire, aquí no cabe, y a lo mejor algunos van a decir, ay, yo escuché otra cosa por ahí, pero aquí no caben tus visiones, tus estrategias, lo que tú crees, lo que tú piensas. El Señor dejó perfectamente establecido el orden para su iglesia, el orden para su adoración, el orden para nuestra conducta. ¿O ustedes creen que al Señor se le escapó algo? Dígame. No. De manera que cuando alguien emocionado, con muy buenas intenciones, quizás dice, pero yo pienso que tenemos que hacer, yo pienso que debemos hacer, pero es extrabíblico, pues ya el hermano se nota muchos. Y tuvo sueños y visiones derivados de, no precisamente de la dirección del Espíritu Santo. Con el cumplimiento de la promesa de la llegada del Espíritu Santo, los dones espirituales fueron confirmados a la iglesia para cumplir con ese propósito por el cual fueron concedidos. ¿Cuál es el propósito? Fíjense, tenemos que ir a las bases. ¿Cuál es el propósito? Vaya conmigo a Hechos 1, versículo 8.
Dice, pero recibirán poder. Mire, cuando alguien le dice que va a recibir poder, no hombre, se le alegra el día. ¿A quién le gusta el poder? Pues a todos. ¿A quién no le gusta tener autoridad? A todos. Pero recibirán poder, y hasta ahí estamos bien contentos. Qué bueno. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué va a recibir la iglesia ese poder? Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Para qué es ese poder? Para predicar el Evangelio, para la extensión del reino, para presentar el Evangelio a quienes no lo conocen. Primero en Jerusalén. Vamos a ser territoriales. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? El primer círculo, tu casa. ¿Dónde te tienes que manifestar primero como luz? En tu casa. ¿Qué dice? Que una luz no se esconde atrás de un cajón, sino que se pone en un lugar visible para que alumbre toda la casa. Primero Jerusalén, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu entorno inmediato. En toda Judea, bueno, vas a testificar una vida distinta a tus vecinos, en tu trabajo. De ahí, Samaria, quizás tienes la oportunidad de ir a espacios donde siempre te vas a manifestar como una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Y hasta lo último de la tierra. Y no te imaginas que te van a mandar a los Andes a predicar el Evangelio, no, mi hermano. En el lugar donde estés, tú vas a tener poder para hacer la voluntad de Dios, no para hacer tu propia voluntad. Entonces vamos a definir, los dones espirituales son atributos que Jesucristo da a cada miembro de su iglesia según su gracia, permitiéndole una capacidad especial para servir al cuerpo de Cristo y formar parte de la extensión de su evangelio. Siendo el Espíritu Santo quien reparte los dones, confirmando en cada creyente, haciéndolos eficaces. Es el Espíritu Santo el que los hace eficaces, para ser usados dentro del contexto del cuerpo de Cristo para su edificación. Evidentemente hay dones espirituales que son para ser usados fuera de las paredes del contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser cristianos, ¿dónde? En todas partes. No nos limitemos simplemente a vernos santos, a vernos buenos y a vernos bien cordiales aquí en la iglesia, mi hermano, no. La luz se ve en la oscuridad. Aquí no necesitamos más luz. Aquí necesitamos oidores y hacedores de la palabra. Entonces, si el Señor concibió a su iglesia como un cuerpo, es para que trabajemos ¿cómo? Juntos, bajo su orden, en armonía, como miembros de un cuerpo, de un todo, ayudándonos, necesitándonos mutuamente unos a otros. ¿Alguno podría decir que no necesita a su hermano que está a un lado? Pero es bien fácil menospreciar. Cuando no está a tu altura, según tu altura. Cuando no cumple las expectativas de tu manera de ser, cuando no va de acuerdo a tu manera de pensar. Pero lo que tú tienes que ver siempre es a quien lo ha traído a esta su luz admirable. Por tanto, que quienes se consideren hijos de Dios y parte de la familia del Señor, su iglesia, ¿usted se considera hija de Dios, hijo de Dios y parte de la familia del Señor? Bueno, debe aprender a servir junto a sus hermanos, fructificar en obediencia, sometidos a su orden, a su voluntad, pero en especial viviendo la vida apartada, la vida santa que Él nos demanda. Sean santos porque yo ¿qué? Soy santo, dijo el Señor. Y santo es apartarse de todo lo que sabemos le puede a Él ofender. ¿Usted sí sabe lo que ofende a Dios? ¿Sí o no? Sí, no me voy a salir como los fariseos que le dijeron, ¿y quién es mi semejante? ¿Verdad? O sea, no podemos hacer preguntas que son obvias. La santidad es una demanda del Señor porque Él es santo. Y así es como los dones operan en la iglesia para provecho y edificación de todos sus miembros, pero también para afectar su entorno, para afectar la sociedad en donde vivimos, caminando en esa unidad. Pero ¿dónde vamos a caminar? En las obras
que Él anticipadamente estableció para que andemos en ellas. No van a ser nuestras propias obras, no van a ser nuestros propios pensamientos, nuestros argumentos, la manera como creemos, va a ser tal como el Señor ya lo tiene diseñado. Entonces, quienes identifican su don espiritual o sus dones espirituales, también podrán identificar al mismo tiempo su función en el cuerpo con mayor facilidad. Comprender que al ser de gracia, pues son para dar de gracia. Todo lo que el Señor nos da, mis hermanos, es de gracia. Y tenemos que aprender ese principio de poner las cosas al servicio de la iglesia, jamás para beneficio personal, jamás para un envanecimiento personal, porque quien reconoce la gracia de Dios en su vida, bueno, además de encontrar su lugar en la iglesia, necesita quitar del corazón cualquier sentir de superioridad. ¿Sabía usted que el Señor no hace acepción de personas? Y nosotros necesitamos hacer evidente la humildad que caracterizó a nuestro Señor durante su caminar por este mundo. Bueno, eso debería de ser. El primer paso que dio el Señor para venir a este mundo a salvarnos de la condenación eterna fue humillarse a sí mismo. ¿Sí sabía usted eso? Despojarse de su deidad. Y es lo que más trabajo le cuesta al hombre. Y estoy hablando del hombre cristiano también. Y un rasgo común en una gran cantidad de creyentes es la ausencia de humildad. ¿Y sabe por qué es esto? Porque se olvidan de la gracia que les rescató de la condenación eterna. Se olvidan de la gracia que los quitó del yugo del pecado. Se olvidan de quien les dio un lugar en su cuerpo para hacer bendición, para hacer testimonio a quienes aún no le conocen. Pero quienes reconocen la gracia de Dios van a buscar la santidad en gratitud por haber alcanzado misericordia, van a buscar la paz convencidos que deben y pueden aportar, que van a ser dadores alegres de lo que el Señor les ha dado, de toda esa riqueza espiritual con que el Señor los ha dotado. Por eso, mis hermanos, cuando los dones espirituales operan en la iglesia, el cuerpo se fortalece, crece, madura, y es una bendición para la iglesia y para su entorno. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese otra vez, hasta que todos lleguemos. Quiere decir que la meta es ¿qué? Llegar. Y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dígame cuándo vamos a alcanzar todo esto aquí en la tierra. Jamás. Eso será cuando estemos con Él. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, tratar con nuestro carácter, intentarlo, obedecer. Entonces, cuando el cuerpo opera en sus dones, funciona bien, crece sano, discierne los tiempos, o sea, se da cuenta del tiempo en que vive, no es ajeno a las agresiones del mundo, no es ajeno a lo que está sucediendo en el entorno. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, yo ni quiero ver noticieros porque, hasta me duele la cabeza. No, entérate de lo que está pasando alrededor. Date cuenta de lo que está sucediendo, de cómo el enemigo está trabajando en la vida de toda la gente, cómo sigue la maldad aumentando y cómo hay una demanda permanente de que la iglesia haga su parte. Pero si tú no quieres ni siquiera saberlo y prefieres encerrarte, pero sí, muy religioso, ¿verdad? Olvidándote de tu comisión. Descubre, quien discierne descubre, mi hermano, lo que desea lastimar, lo que desea abusar de la iglesia. ¿Sabía usted que la iglesia es sumamente agredida por el entorno en donde vivimos? ¿Por qué cree?
Pues porque somos enemigos del príncipe de este mundo, así de sencillo, nada más por eso. Pero lo más importante, mis hermanos, vamos a glorificar al Señor. Mire, así fue como al inicio de la iglesia, hablando de la iglesia que se conoce como primitiva, a través de los dones, ellos se edificaron y afectaron su entorno a través de ese carácter de unidad en todo sentido. O sea, ellos entendieron este proceso. Por eso crecieron de la manera como crecieron. Por eso el Señor confiaba las almas a esa iglesia. Mire, vaya conmigo a Hechos 2:46, por favor. Dice, y perseverando unánimes. ¿Qué es unánimes? En unidad. Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos, con alegría, sencillez de corazón. ¿Qué indica esto? Que había comunión, había convivencia, había armonía, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Todo esto tiene que ver con, es como un proceso. Primero es el carácter, eran unidos, caminaban en armonía, alababan juntos. Y eso les hacía tener gracia con el pueblo. Y eso permitía también al Señor confiar en ese lugar, en esa iglesia, añadiendo cada día a los que habrían de ser salvos. Mire, la frase teniendo gracia con todo el pueblo se puede traducir o se traduce como recomendándose a sí mismos por su conducta. ¿Usted se recomienda a sí mismo por su conducta? Vea la pregunta que le hago. Si alguien pregunta ahí en las inmediaciones de su casa a sus vecinos, la tienda de la esquina, el guardia si vive en un lugar de esos, oiga, ¿y cómo es esta persona? ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo son? ¿Es recomendable su comportamiento? Entonces, mis hermanos, por eso eran admirados, pero también eran temidos por quienes los veían. Miren cómo se aman. Y por eso el Señor añadía y añadía. Entonces, mientras por el poder del Espíritu Santo buscaban al Señor, predicaban el Evangelio, bueno, con ese mismo poder testificaban con sus vidas su fe. Por eso la vida de los primeros cristianos realmente impactó su generación. ¿Por qué? Porque eran como un solo cuerpo, una sola familia. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Vaya conmigo a Efesios 4:15. Dice Efesios 4:15, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, más claro, la unidad, la ayuda mutua. ¿Qué nos enseña esto? A no ignorar la importancia de los dones espirituales, a no ignorar la palabra de Dios, bajo la comprensión que los dones en sí mismos no deben de ser un motivo o algo que tengamos que forzosamente alcanzar. O sea, hay quien pone el servicio o la búsqueda de los dones espirituales por encima de su conducta. No, mis hermanos. A los dones espirituales los tenemos que ver como recursos, como herramientas, instrumentos que nos permiten fortalecer el crecimiento personal, nuestro servicio a los demás y equipamiento a la iglesia. Pero lo más importante es que nosotros seamos primero formados. El Señor tiene que tratar primero con nosotros, porque así como en el cuerpo humano hay muchos miembros, hay órganos, hay elementos que se relacionan entre sí para un correcto funcionamiento.
O sea, todo nuestro cuerpo está coordinado, mis hermanos. Por eso, si usted se pega en un pie, se estremece todo el cuerpo. Aquí nada es individual. Usted puede estar en su cuerpo totalmente sano. ¿Cuántos han salido en la mañana así que dicen, ay, yo no me duele nada, me siento muy bien? Y así como que, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Así bien cristianés. Pero nada más sal y pégate en la rodilla. Así por mera casualidad. Saliste del espejo de tu cuarto y vas bien contento a trabajar y en ese momento, ¡pum!, te das en la rodilla. Pues se te arruinó el día. Nada más porque te duele la rodilla. Bueno, mis hermanos, la iglesia también tiene diversidad de dones con funciones específicas necesarias entre sus miembros. Y si alguno falla, si alguno se duele, bueno, va a afectar a todo el cuerpo. Por eso ninguno que reconozca la gracia de Dios en su vida, pues tiene que, primero, dejar de reconocer la conducta y el comportamiento que tiene que desarrollar. Pero también debe de entender que no se debe vanagloriar de lo que posee en cuanto a dones espirituales, consciente y bien convencidos, esto lo quiero aclarar mucho, de que no son suyos. Los dones espirituales no le pertenecen, mi hermano. Si usted puede servir es porque el Señor le extendió misericordia, le dio un plus, ¿sí me entiende? O sea, no solamente lo trajo a su luz admirable, le dio salvación por gracia, ahora le concede el privilegio de servir, pero con los recursos de Él mismo. Entonces, ¿de quién son? De Él, de quien los concedió. Entonces, ¿qué necesitamos? Guardar el corazón del orgullo, de esa autoestima tan delicada que a veces lo que hace es ofender, menospreciar, considerando siempre, mis hermanos, que delante de Dios nada es nuestro. ¿Sabe por qué? Porque ya no nos pertenecemos. ¿Estaba usted perdido? ¿Quién lo encontró? ¿Estaba usted muerto en vida? ¿Quién le dio verdadera vida? ¿Estaba usted destinado a la condenación eterna? ¿Quién le dio salvación eterna en los cielos por toda su existencia? Entonces ya no se pertenece. Entonces, mi hermano, lo que somos, lo que tenemos, al pertenecerle a Él, pues debe ser usado plenamente para su gloria. Y si Él nos dice que tenemos que usar nuestros dones para trabajar en la obra que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros, en el lugar donde nos ponga, de la manera como nos ponga, ¿qué tenemos que hacer? Eso. Dice Primera de Pedro 4:10. Vamos ahí. Dice, cada uno, ¿ya lo tiene Primera de Pedro 4:10? No me quiero adelantar mucho, pero si no desenfunda rápido, créame que le estoy leyendo la Biblia. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, cada uno, cuando menos, ha recibido un don. Y dice cómo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, el Señor tiene una gran variedad de maneras como Él se manifiesta. Y usted es una parte. ¿Qué debe de administrar bien? Lo que a usted le corresponde, lo que a usted le toca. Y hay quienes están buscando hacer lo que no les corresponde, lo que no les toca. Y a veces hasta se llenan de amargura. Así como que no han entendido que todos somos útiles, que todos somos necesarios. No somos importantes, pero sí necesarios. Bueno, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, tenemos que hacer nuestra parte para que Él sea glorificado. Porque el Señor es el que da las fuerzas, las capacidades necesarias para que cada uno pueda llevar a cabo
la obra o el ministerio que le ha sido confiado, siendo buen administrador de los dones recibidos. Y voy a decir algo que continuamente me gusta enfatizar. Acuérdese que el servicio a Dios no lo podemos enmarcar solamente en el aspecto congregacional. Servir a Dios es en la trinchera donde el Señor lo pone, ahí donde usted está. Yo le puedo asegurar que aunque usted no tenga una participación directa en un ministerio de la iglesia, usted está sirviendo a Dios en el lugar donde Él lo tiene, a través de su conducta, a través de su santidad, a través de su obediencia, porque todos servimos a Dios en el lugar donde Él nos pone, y de diferentes maneras. Esa es la multiforme gracia de Dios. Por eso tiene que ser siendo un buen administrador de lo que el Señor nos ha dado. De ahí la importancia de identificar nuestros dones espirituales, identificar qué son, qué no son, cómo operan en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión al respecto, y esa confusión hace que a veces la operación de la iglesia o la operatividad de la iglesia se confunda y los hermanos se confundan. Por ejemplo, tenemos que entender que los dones espirituales no son talentos, y hay quien confunde estas dos palabras. Mire, cada persona, cada criatura de Dios, al haber sido hecha a su imagen, desde su nacimiento ha sido dotada de talentos naturales. Ya los trae. ¿Y qué son los talentos? Características. Hay quien me dijo una vez, pues vender tacos al final para el beneficio de la iglesia. No, esos no son talentos. Ese es un negocio que algunos pastores hacen. ¿Ya? Esos no son talentos. Los talentos son características, capacidades, destrezas o cualidades individuales que identifican a cada persona con alguna habilidad que forma parte de sus capacidades, de su personalidad. Y esto norma su forma de vida a través de un oficio, a través de una profesión. ¿Ya lo trae usted? Por ejemplo, ¿cómo usted se puede dar cuenta que tiene talento para cocinar? Pues haciendo algo de comer, que sepa bueno y que la gente diga, ¡ay, qué rico! Pero hay que se le quema el agua. Entonces, no tiene nada que ver con la cocina. Digo, de verdad. Una vez vi a alguien rompiendo un huevo, cortándolo con un cuchillo. O sea, no se le da. Pero tiene otras capacidades, otras habilidades. Un deportista, un artista, un médico, un policía. Talentos. Por tanto, los talentos naturales no necesariamente tienen relación con ser nacido de nuevo. Esos todos los traemos. Sin embargo, cuando un creyente es incorporado a la iglesia, bueno, le ha sido dado un don espiritual, pero el talento que ya trae, natural, pues lo pone al servicio de la iglesia si desea hacerlo. Por ejemplo, aquí hay hermanos que tienen dones espirituales como todos, pero tienen talentos naturales que, mire, no pueden dejar de hacerlo. Y de repente algo estamos haciendo y, no, espéreme, pastor, eso yo lo hago, déjemelo, ¿ya? Y tú lo ves y, ¡ay, quedó bien bonito! No, si lo hubiera hecho yo ya sé cómo hubiera quedado. Pero lo ponen al servicio de la iglesia. Ahora, otro punto importante de aclarar es que los talentos tampoco son un indicador de cómo se debe servir a la iglesia. Por ejemplo, quien fue formado en una carrera pedagógica, ¿será que por eso tiene el don de ser maestro para enseñar en la iglesia infantil o enseñar a la iglesia? ¿Qué cree usted? No, porque es un don espiritual. Pero tiene el talento de ser maestro secular y de eso vive, de eso se gana la vida. Se comete un grave error cuando dicen, ay, ¿tú a qué te dedicabas? Entonces en automático a la iglesia infantil. Ay, cantabas re bonito en aquel bar, en automático al grupo de alabanza. Porque así le hacen algunos, hasta los contratan. ¿Por qué? Porque quieren un atractivo visual, quieren algo con que llamarle la atención a las personas. Mis hermanos,
este no es un escaparate para ser admirados. Este es un lugar de adoración al Señor. Entonces, el hecho de que alguien sea un buen cantante en su vida secular no necesariamente tendría que estar en el grupo de alabanza. Si Dios quiere, sí. Además, bajo la comprensión de algo, mis hermanos, los talentos naturales tienen que ver más con un oficio. ¿Sabía usted que los oficios no son dones espirituales? Mire, los levitas, estoy hablando de los levitas, ¿usted sabe a cuáles me refiero? En la época de Moisés. Bueno, entre ellos había una gran cantidad de habilidades, de destrezas que iban desde la construcción, la artesanía, hasta la ejecución de algún instrumento, pero eran oficios. Quienes aquí nos ministran, nos llevan a la adoración, están ejerciendo un oficio. No tienen el don espiritual de cantar bien, no, mi hermano, no confundamos. Entonces, ignorar estos principios ha hecho que en muchas iglesias precisamente se tome por hecho de que si alguien tuvo una actividad secular, pues con esa actividad va a servir en la iglesia. Pero tenemos que entender algo, mis hermanos. Los dones espirituales están reservados únicamente para los hijos de Dios. Porque al estar dirigidos por su Espíritu, jamás van a atentar en contra de la santidad de Jesús y la integridad de la iglesia. No sé si me doy a entender. Alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha sido sellado por el Espíritu Santo, mi hermano, no puede hacer lo que un hijo de Dios sabe, tiene que hacer. Otro punto es que los dones espirituales no son fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el resultado que se espera del creyente de acuerdo a su crecimiento espiritual. Es una expresión de la formación de su carácter semejante al de Cristo. Ese es el fruto espiritual. Paciencia, amor, mansedumbre, todo eso que usted conoce. Y como cristianos tenemos la responsabilidad de desarrollarlos, ¿verdad? Por tanto, el fruto del Espíritu no se tiene que descubrir o identificar como el don espiritual, sino que se desarrolla por medio del caminar cuando tú cedes tu voluntad a la dirección del Espíritu Santo. Y tú puedes hacer evidente el fruto espiritual. Los dones son para edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. El fruto del Espíritu afirma nuestro caminar cristiano. Los dones dan evidencia del poder de Dios en la iglesia. El fruto nos habla del carácter de Cristo en el creyente. Los dones se manifiestan según la necesidad de la iglesia. El fruto del Espíritu es permanente en la vida cristiana. Los dones definen lo que el cristiano hace. El fruto define lo que el cristiano es. Los dones son indispensables para el crecimiento de la iglesia. El fruto es indispensable para la madurez del cristiano. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, mientras los dones espirituales son encausados a una tarea específica para edificación de la iglesia, el fruto del Espíritu está dirigido al crecimiento personal del creyente. Entonces no los podemos confundir. Por eso, mis hermanos, en la iglesia hay quien se puede jactar de ostentar dones espirituales, pero no crece espiritualmente. Sí, me doy a entender. No obedecen. ¿Por qué? Porque al no haber fruto digno de arrepentimiento, no va a haber evidencia de fruto espiritual del carácter de Cristo. Entonces, tampoco los dones espirituales son deberes cristianos. Los deberes cristianos solamente son el cumplimiento de las actividades propias de la fe que profesamos. ¿Sí se entendió esta parte? Mire, vamos ahora aquí, 1 Corintios 12:4. Vamos a entrar un poco más de lleno. Dice, ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué es? El mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno, ¿para qué? Para provecho. A uno le es dada la palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, a otro don de sanidad, a otro el don de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, al otro el don de interpretar lenguas. Pero todo eso lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según ¿qué? Su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también es uno solo. Nuevamente, no podemos ignorar el énfasis en la unidad como cuerpo de Cristo. Mire, cuando alguien, por alguna causa, y estoy en alguna causa personal, porque pues tenemos que aprender a discernir el lugar donde estamos, pero cuando alguien por una causa personal, puede ser a causa de su ignorancia o de su conveniencia, se pretende alejar, argumentando a veces hasta cosas absurdas, ¿verdad? Y voy a hablar de lo absurdo un poco. ¿Sabe que hay personas que se retiran de la iglesia porque dicen, es que no me saludó el pastor, aquí no hay amor? Y yo les he dicho muchas veces, ¿saben qué? Pues yo siempre estoy en la entrada o en la salida y saludo, pero de repente también como que se me va, ya tengo 72 años. Entonces si de repente paso y no saludo, hágame así. Yo no me voy a ofender. A lo mejor hay algunos ungidos que no quieren ni que los toquen, pero no, yo no tengo problema con eso, ¿verdad? A mí dígame pastor. O sea, pero sí, mire, ¿a qué voy? Se alejan por cosas que no tienen ninguna trascendencia. Cualquier cosa. No, es que yo veo que aquí faltan muchas cosas. Pues sí, pues, no hay iglesia perfecta y todos somos débiles, somos vulnerables, somos falibles, pero mi hermano, ¿sabe lo que es la iglesia? Un conjunto de gente imperfecta, perdonada. Eso es todo. Entonces, cuando alguien se aleja, quiere andar solo, pues está tentando en contra del propósito del Señor para su iglesia, de la manera como sea. Primera de Corintios 12:18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Este es otro, es algo que nos hace entender la soberanía de Dios. ¿Como quién? Como Él quiso. Quiere decir que es bajo un orden específico, con diversidad de capacidades necesarias para el desarrollo de la iglesia. Por eso, mi hermano, para evitar desavenencias, con lo primero que el Señor trata siempre va a ser con nuestro carácter. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Nuestro carácter nos va a traicionar en cualquier momento, y todo aquello que el Señor está levantando, el respaldo que nos está dando espiritualmente para servir a nuestros hermanos por nuestro carácter, se puede venir abajo. Dice Romanos 12:3, digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros, cada uno con diferente función. Hablaba yo de pegarse en la rodilla, y la rodilla tiene una función. A lo mejor no es tan importante desde el punto de vista vital como el corazón, como el páncreas, como el hígado, pero es necesaria que la rodilla esté sana. Debemos comprender que la iglesia no está formada por personas perfectas, mis hermanos, y todos estamos aquí en un camino a la perfección. El Señor, la obra que comenzó en cada uno, ¿qué va a hacer con ella?
la va a terminar, la va a completar. ¿Y cuándo va a quedar completa? Hasta que estemos con Él, mi hermano. Entonces nuestra imperfección va a ser ¿cuándo? Siempre. Ahora, eso nos da un aval para hacer nuestra voluntad y portarnos como que si no conociéramos al Señor. Definitivamente no. Entonces, mis hermanos, este camino a la perfección solo será posible en corazones humildes, que al reconocer la gracia de Dios no van a tener ningún problema, ninguna objeción en sujetarse a su orden. No va a tener un problema con el hecho de que tienen que amar a sus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque tú en ellos tienes que identificar tu propia debilidad. Tú no eres mejor al que está a tu lado. No eres distinto. Y Dios tampoco te va a dar un trato preferencial. Él no hace excepción de personas, pero te está amando profundamente desde que te conoció. Y por eso a cada redimido le ha dado dones que habrá de usar para provecho de toda la iglesia. Por eso necesitamos aprender su diversidad, la función de cada uno, para usarlos correctamente y conforme al propósito que fueron dados. Considerar que siempre habrán de operar de acuerdo a sus propias características. El don tiene sus propias características y va a ser conforme a la voluntad de Dios y se va a manifestar con el mismo poder que se manifestó desde el principio. ¿Sabes qué es lo único que cambia? El contexto cultural, histórico, social de cada generación, pero el Señor sigue siendo el mismo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que los dones no se deben manipular, ni sacar de su contexto de servicio, o usar para beneficio particular. Por tanto, a ninguno se le han concedido los dones para su provecho o para poder manipular indiscriminadamente por voluntad propia. Algo más que podemos o debemos puntualizar sobre los dones es el hecho de que alguien que opere en ellos tampoco es un indicador de fidelidad o de una verdadera consagración al Señor. Mire, esto que voy a decir es delicado. Los dones de Dios son irrevocables. Entonces, nosotros podemos ver en la iglesia de Corinto que aunque operaban en todos los dones en esa iglesia, usted lo puede leer en el primer capítulo, nada más en la presentación ahí lo dice, no vamos a ir ahí, pero ellos ya operaban en todos los dones, pero no impidió a que abusaran de ellos o a ser carnales e inmaduros. Ahora, ¿eran cristianos? Sí. ¿Era la iglesia? ¿Operaban en los dones? Sí, porque el Señor les dio un don espiritual en el momento de su nuevo nacimiento. Pero su inmadurez, su ignorancia, su obstinación, su carnalidad, bueno, los llevó a muchos excesos. Y esta realidad se vive en determinadas iglesias donde por diversas causas que van de la ignorancia a la conveniencia, pues han convertido los dones espirituales en un espectáculo que solamente ha llevado a las personas a la confusión, al abuso y al desorden. También o tampoco operar en los dones espirituales es sinónimo de santidad, de integridad. No, mis hermanos. Mire, esto nos tiene que llevar, el hecho de que los dones sean irrevocables, sabemos que es una gran bendición para quien les son otorgados, pero también puede representar un terrible peligro porque muchos, y específicamente líderes espirituales, se engañan a sí mismos solamente por el hecho de que los dones operan en ellos a pesar de su infidelidad a Dios, a pesar de abusar de ellos, a pesar de llevar una vida pecaminosa. Y usted puede decir, ¿cómo es que el Señor puede seguir permitiendo que operen en los dones? Pues porque son irrevocables.
Y si en ese momento esa persona es la única que puede operar ese don para beneficiar o para provecho de algún hermano, ¿sabe qué? Lo va a usar. Pero no representa que ese hermano ande bien. Y en la Escritura podemos comprobar cómo desde que el Señor partió a los cielos, dejando esa comisión, los dones primero se manifestaron abiertamente respaldando el ministerio de los apóstoles. Dice Marcos 16:20, lo leo rápidamente. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, el Señor respaldaba con señales, con milagros. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ese es el respaldo de Dios a la iglesia. Y así como Él obraba, lo sigue haciendo ahora. ¿Sabe cuál es el problema? La codicia, la vanidad, el hambre de poder de determinados manipuladores sin escrúpulos que presentándose como siervos han convertido algo santo, algo sagrado, en un gran negocio. Y esto fue desde el principio, mis hermanos. Mire, vaya conmigo a Hechos 8. No cree que esto es nuevo. Aquí aparece un personaje llamado Simón, que fue un hechicero, un mago, que se convirtió al cristianismo. Pero ¿sabe qué? Pues como todos, ¿verdad? Cuando apenas estamos llegando, pues traemos las cosas que todavía se van arrastrando. Y pues él traía algo en su corazón que necesitaba quitar. Y dice Hechos 8:18, cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué les ofreció? Dinero. Diciendo, denme este poder también para que cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel y amargura y a cadenas de maldad. Mire, mis hermanos, los dones espirituales no son negociables, no son para hacer negocio, ¿sí me entiende? Y qué lamentable que una gran cantidad de, no sé cómo decir, los usan así. Si está escrito que se levantarán todo tipo de engañadores, pero ¿sabe qué? Ha sido el abuso y la manipulación de los dones la forma más fácil para defraudar a las almas débiles. Esto agrede la integridad del Evangelio y lastima el cuerpo de Cristo. En Hechos 20:25, el apóstol Pablo, a punto de ir a Roma, se está despidiendo de los ministros de la iglesia de Éfeso y vea las frases con las cuales se despide. Dice, ahora, es Hechos 20:25, ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes entre los cuales he pasado predicando el reino volverá a ver mi cara. O sea, él sabía que iba a ser sacrificado. Dice, por tanto yo declaro ante ustedes el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he ruido en anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Sabe cuál es el compromiso de nosotros los pastores? Darle todo el consejo de Dios. Mi trabajo es aquí. Y la responsabilidad de obedecer la palabra es suya. ¿Sí se entiende eso? Yo no voy a ser responsable de cómo usted viva, pero sí voy a ser responsable de darle la palabra de Dios, el consejo de Dios de la manera correcta. Y dice, tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. ¿A quién se está dirigiendo? A pastores. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. Bueno,
está hablando de intrusos, advenedizos. Pero lo más grave es lo que viene adelante. Y que de entre ustedes mismos, esto es para que se ponga la piel chinita, mi hermano. De entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. O sea, van a dividir incluso la iglesia. Por tanto, velen, estén atentos, acordándose que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestarles con lágrimas a cada uno. O sea, recuerden todo lo que han aprendido. Porque esto va a suceder. Ahora, ¿se cumplió? Sí. ¿Se está cumpliendo? Sí. ¿Se seguirá cumpliendo? También. ¿Cuál es el mensaje o el consejo? Velen. Estén atentos. Mire, Dios no puede ser burlado. Y estos, tanto los advenedizos como los que desde dentro abusan de la iglesia, lo que están sembrando van a cosechar. Pero eso no significa que nosotros abramos el entendimiento para identificar y rechazar estas doctrinas y estas cosas que finalmente están lastimando la iglesia. Dice Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije llorando, y vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solamente piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Mire, hasta parece que esta gente no lee la Biblia. Hay que orar por ellos para que cambien sus caminos mientras hay vida y esperanza, mi hermano. Todas las aberraciones, mis hermanos, de las que somos testigos, está escrita. Por eso ninguno podrá argumentar ignorancia o pretender sentirse víctima de haber sido engañado, porque todo está escrito. Así que quien desee servir al Señor, estoy casi concluyendo, será sirviendo al cuerpo, pero a través de la operación de sus dones espirituales. Pero ¿cómo? Bajo su orden. Por eso necesitamos conocerlos y jamás olvidar que tanto nuestra vida cristiana como nuestro servicio al Señor tendrá que ser respaldado por una conducta, con obediencia, con negación personal a todo lo que sabemos nos puede desviar, buscando la santidad, siendo reverentes a nuestro Señor. Ahora, Dios, que conoce los corazones, a quien obedece, a quien está desarrollando sus dones, bueno, puede añadir y hacer eficaces otros dones al creyente. ¿Por qué? Porque como la parábola de los talentos, al que dio más resultados, ¿qué le dio? Le dio más. Bien, siervo fiel, aquí está. ¿Puedes con 2? Puedes con 5. ¿Puedes con 5? Puedes con 10. ¿Por qué? Porque obedeces. Porque estás bajo mi mano, estás bajo mi sombra, estás bajo mi cuidado. Eres fiel. Pero está la contraparte. Hay quienes, como decía yo al principio, y es común escuchar, mire, hay un ejercicio o una frase que comúnmente se expresa, o la expresamos desde aquí cuando hacemos una convocatoria para el servicio. Y es preguntarles, ¿todos quieren servir a Dios? ¿Y qué cree que dicen todos? Que sí. Todos dicen que sí. Y eso es bueno. Y están capacitados y tienen dones y solamente tienen que disponerse. ¿Y uno para qué cree que está? Para ayudarlos a desarrollarlos, para identificarlos, para llevarlos en este caminar. Esa es la edificación de los santos para la obra del ministerio. Bueno, pero sin embargo, pese a esto, cada vez también son más los creyentes que rehúyen el servicio al Señor. ¿Por qué? Sus razones tendrán. Pero esto representa enterrar esos recursos espirituales con que Dios los ha dotado.
Y creo que es el tiempo para que muchos despierten, para que muchos se den cuenta que el Señor está esperando su respuesta. Primera de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que por lo menos el Señor te ha dado un don. En 1 Corintios 7:7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, otro de otro. Entonces, todos tenemos por lo menos un don. Y si esto no le alegra, ¿sí le alegra que tiene un don? Bueno, ¿sabe por qué le puede alegrar o le tiene que alegrar? Porque tiene toda la posibilidad de ser útil al cuerpo de Cristo, de servir al Señor. Entonces, mis hermanos, es una bendición servir a Dios. Es una bendición desarrollar los dones, porque esto nos lleva también a la madurez. Y esta madurez no solamente nos lleva a desarrollar los dones, sino a crecer en el servicio y, bueno, comprender que todo lo que hacemos debe ser de beneficio, tiene que ser de utilidad y conveniente para la iglesia y nuestros semejantes. Cuando reconocemos la importancia de formar parte de algo tan grande, mire, mi hermano, formar parte de la familia de Dios es algo grande, es algo extraordinario. Comprender esta gracia también nos lleva a aprender a poner nuestra vida por los demás. ¿Qué es esto? Guardándonos de todo aquello que pueda ser tropiezo y ponga en riesgo la credibilidad del Evangelio por nuestro testimonio. La operación de tus dones, tu crecimiento espiritual te lleva a buscar la santidad, te lleva a la negación personal, a poner tu vida por otros. 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino que el del otro. Entonces esto me lleva a no hacer nada que pueda ser causa de tropiezo a mis hermanos. Por eso Pablo enfatizó que el único beneficio que siempre buscó fue el de la iglesia, jamás para beneficio personal. Vamos terminando. 1 Corintios 10:33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Vemos ahora cómo a través de estas enseñanzas, cómo el creyente que ejercita sus dones, además de ser una bendición para él, que le permite ese crecimiento, esa madurez, pues participa activamente de la obra para bien de todos los miembros de la iglesia. Con el entendimiento que no tenemos que esperar, pues que porque estamos operando en los dones, la gente nos tiene que ver distintos, sino que tenemos que hacer todo con la honradez, con la humildad que el mismo Señor nos enseñó. El Señor, mis hermanos, sabe lo que cada iglesia necesita y se ocupa de suplirlo adecuadamente y en su tiempo. Entonces, conforme hay crecimiento, también el Señor empieza a llevar a los miembros de la iglesia a esa necesidad, a ese querer, a ese hacer, ¿verdad? Entonces, mientras ustedes esperan este momento, mientras toman la decisión, mis hermanos, si su anhelo es servir al Señor, póngalo en oración, para que usted identifique su don espiritual, para que lo desarrolle, para que lo haga eficaz. Porque Él, pues, nos está demandando, mis hermanos, a cada uno de nosotros, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que, mis hermanos, los dones espirituales, al ser irrevocables, son al cuerpo de Cristo lo que cada miembro o cada órgano vital son al cuerpo. Entonces, así como debemos cuidar la salud del cuerpo, debemos conservar y ministrar los dones en su santidad y pureza.
termino con este versículo, Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Le quiero pedir que me acompañe a hacer una oración, si es tan amable. Los dones espirituales como fundamento, como esas herramientas, esos recursos espirituales que el Señor ha dotado a la iglesia, mis hermanos, están en ustedes. Ahí están, solamente para desarrollarlos, para identificarlos. Así que este querer y este hacer se lo tiene que poner el Señor, mis hermanos. Pero la exhortación y la invitación a que usted los desarrolle, a que usted ponga su vida por su iglesia, por sus hermanos, haga lo que tiene que hacer en esta gran comisión, pues va a ser una exhortación permanente porque es un mandato de nuestro Señor. Así que ahí donde usted esté, como lo digo, en la trinchera donde el Señor lo haya puesto, sirva al Señor con temor y con temblor, con mucho amor. Y si acaso el Señor le da la oportunidad y le hace un llamamiento a servir dentro del marco de la congregación, la invitación siempre va a estar abierta, mis hermanos, porque esa es nuestra labor, preparar a los santos para la obra del ministerio. Que se haga un círculo de gracia, que se haga un círculo de amor. Si usted ha identificado algo, si algo le ha movido el corazón, si Dios le ha hablado, no lo deje, siga orando, pero júzguese primero a sí mismo, mi hermano. Recuerde que cuando nos presentamos delante del Señor, habrá de ser de la manera como Él lo demanda. Porque antes del servicio, primero está la santidad. Primero está la conducta, primero está lo que el Señor demanda, de lo que nos está limpiando. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque formamos parte de algo único, extraordinario, que es tu iglesia, Señor. Nos trajiste con lazos de amor, nos injertaste a tu cuerpo, Señor. Nos dotaste de recursos espirituales para poderte servir a ti a través de nuestra iglesia, Señor. Gracias por seguir esperando la respuesta de tus hijos. Gracias porque nos sigues bendiciendo, Señor, porque sabemos que al desarrollar nuestros dones espirituales, al caminar en ellos, al proponer nuestra vida para servirte, Señor, los primeros beneficiados vamos a ser nosotros, porque eso va a determinar también nuestro caminar como cristianos. Así que muchísimas gracias, Señor, por habernos provisto de tantas bendiciones, por no dejar de guardar a tu iglesia, por no dejar de proveer a tu iglesia de todo lo necesario. Y hasta que tú vengas o nos lleves, Señor, poder cumplir aquello que dejaste como una comisión, que es que tu evangelio se extienda, que tu iglesia se manifieste como la luz que el mundo necesita, como la sal que puede quitar ese mal sabor a la sociedad que cada vez se corrompe más, Señor. Así que gracias, Señor, nuevamente por tu amor, por tu cuidado, por tus exhortaciones. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a lo que tú tengas para cada uno, Señor. Gracias, en el bendito nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón.
corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Habla nuestro corazón, Señor. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti por siempre. Yo quiero estar unido a ti. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti por siempre. Yo quiero estar unido a ti. Siempre yo quiero estar unido a ti, Señor. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, como tú y el Padre son. Digamos, te amo, Señor. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti por siempre.
Aleluya.